a mission. I'm paying dues, I'm in position, I'm staying up. It's getting late, you're doing good, I'm doing great. Nuevo dato estremecedor que nos deja la pandemia. Más de 1000 personas han muerto en sus casas en Castilla y León desde el mes de marzo, algunas de ellas en soledad. Te das cuenta de la dificultad que tiene mucha gente para tener ese contacto social o esos familiares cerca que puedan atenderles, ¿no? Entonces es algo triste, ¿no? Ver que gente que vive sola y que muere sola. Enseguida vemos cómo acceden a las viviendas donde puede haber un fallecido por coronavirus los equipos de bomberos. Buenas noches. Castilla y León marca este jueves 1.364 nuevos contagios por coronavirus y 39 fallecidos. La Junta anuncia nuevas medidas. Serán test masivos de antígenos en Aranda de Duero, Miranda de Ebro y San Andrés del Rabanedo. Además, se analizarán las aguas residuales de las residencias para adelantarse a nuevos brotes. Más medidas para vencer una curva que la consejera de Sanidad asegura se está aplanando. Estamos viendo una tendencia a frenar la grave subida que estábamos viendo a partir del 1 de octubre y sigue habiendo crecimiento, pero esa curva se está aplanando. Ven en directo un bar de Salamanca. Como en miles de establecimientos apuran las últimas consumiciones, al menos durante las próximas 2 semanas. A las 12 entra en vigor el cierre de la hostelería, que se adelanta a las 10 con el toque de queda. Unas horas antes, el sector de la hostelería protestaba ante las Cortes. Se sienten señalados los paganos de esta crisis y piden ayudas directas para poder sobrevivir a este nuevo cierre. También están a punto de echar el cierre otros establecimientos afectados por las nuevas restricciones. Últimas horas para ir al gimnasio o para hacer compras en un centro comercial. Muchos han estado abarrotados durante todo el día. Carla Martín, Burgos. Sí, hasta ahora los clientes continúan aprovechando los últimos minutos de compras antes de que las tiendas y la hostelería de los centros comerciales echen el cierre, al menos durante los próximos 14 días. Esta es la última sala de conciertos de Castilla y León en echar el cierre. La mayoría lleva 8 meses cerrada, con pérdidas millonarias y con sus trabajadores en el paro. Hemos llegado a una situación absolutamente límite que si no nos rescatan, con un rescate económico, no sabemos cuántas salas van a poder resistir. Los papeleos y la administración es muy lenta. Y entonces esas ayudas a tu cuenta corriente no llegan. Estados Unidos sigue pendiente del recuento electoral que va cayendo por estados y a cuentagotas. Biden acaricia la victoria. Falta que sea certificada por el final del escrutinio en estados clave como Nevada. La justicia rechaza las primeras demandas de Trump para frenar el escrutinio. El tiempo ha cambiado y el frío de ayer ha cedido protagonismo al viento y las lluvias que han sido fuertes en el sur. Mañana por la tarde volveremos a tener precipitaciones y rachas fuertes de viento, sobre todo en la cordillera cantábrica y el sistema central, donde están activos los avisos de nivel amarillo. Nos espera un fin de semana pasado por agua. Los bares apuran estas últimas horas con las terrazas abiertas. Los restaurantes ya han cerrado sus cocinas. El de este mediodía ha sido el último servicio de comidas. Hemos visto pocos clientes y mucha tristeza. No saben con seguridad cuándo podrán volver a abrir sus comedores y ni si aguantarán este nuevo envite. Es hora de recoger. Los restaurantes ofrecían esta mañana su último servicio de cocina antes de echar el cierre, inicialmente por 2 semanas. Estamos angustiados porque no sabemos cuándo volveremos a abrir, dicen 15 días, pero creemos que va a ser mucho más, por lo menos hasta el Puente de la Inmaculada, después incluso para poder abrir en Navidad. El comedor ha estado prácticamente vacío en esa última comida. La afluencia de público ha caído progresivamente en las últimas semanas a medida que aumentaban las restricciones. Desde que acabó el verano, semana a semana, cada vez ha habido menos gente, menos desayunos, menos comidas. Y ahora este último mes, nos llega una mesa de comida o nos llegan 2 y agradecidos de ello, porque es que la gente no se atreve, la gente no quiere salir a la calle.
Los hosteleros insisten en que sus negocios son seguros y que durante estos meses han extremado las medidas de precaución con sus clientes. Mesas que venían de 10, se juntaban 10, oye, por favor, en 2 mesas. O sea, hemos insistido muchísimo. No os lo podéis ni imaginar, muchísimo, todos los hosteleros. Y la verdad que yo ahora me siento como que no me ha valido para nada, porque ha llegado el día que tenemos que cerrar la puerta esta noche. Un nuevo cierre que arroja más incertidumbre sobre el futuro del sector. Horas antes de este cierre, el sector se ha manifestado para exigir al gobierno autonómico ayudas directas para que sus negocios puedan soportar las restricciones. Ven imágenes de Ponferrada, donde se han concentrado frente a la delegación territorial de la Junta. Además, hosteleros de toda Castilla y León han protestado frente a las Cortes, apoyados por profesionales de la distribución alimentaria. Los hosteleros no pueden más. Los pagos siguen ahí, los impuestos siguen ahí. No nos va a matar el COVID, nos vamos a morir de hambre. Necesitamos trabajar para vivir. A partir de esta medianoche permanecerán cerrados. Cerrar, enviar a toda la plantilla que tenemos al ERTE. Sin saber, porque las ayudas que nos ofrecen son créditos. Y denuncian que estas medidas tampoco sirven para frenar la pandemia. En el sitio más seguro que yo me encuentro cuando voy con mi mujer a cenar o a comer en un restaurante. Las restricciones no distinguen tampoco por estrellas Michelin. Hemos tomado cantidad de medidas responsables de seguridad. Hemos gastado más que nadie. A la concentración delante de las Cortes de Castilla y León se ha unido toda la cadena de valor. Es una lucha de supervivencia que no sabemos cuál va a ser el desenlace. Nosotros somos del sector de las máquinas recreativas y nos vemos igualmente afectados. El sector pide ayudas directas, liquidez para afrontar los pagos. Es imposible, si nos cierran el trabajo, si nos cierran el negocio, mismo a los empresarios, que mismo a los trabajadores lo que necesitan es respaldo. Calculan que serían necesarios 8.500 millones de euros. Como están haciendo todos los países serios en Europa, como han hecho a lo largo de todo el verano, ayudas directas al sector de manera definitiva, no como aquí, que no hemos pasado de alguna propina en algún territorio y de alguna limosna. Alrededor del 30% de los establecimientos cerrarán sus persianas antes de fin de año. Estos son 100.000 locales en todo el país. El PSOE se ha reunido con representantes de la hostelería después de esa protesta. Les ha dicho que los socialistas apoyan el cierre para controlar los contagios, pero se unen a la petición de ayudas directas para el sector. El Gobierno autonómico también comprende la protesta y pide a la ministra Reyes Maroto un plan nacional de ayudas a la hostelería. Es necesario un plan de choque autonómico para el sector de la hostelería y del comercio, que vaya mucho más allá, desde luego, que las medidas que han sido anunciadas, una vez más, anuncios sin concreción. No necesitan más créditos los hosteleros y los comerciantes, necesitan ayudas directas. Nuestra comprensión es absoluta, entendemos perfectamente su malestar, no podemos decir otra cosa. Estamos trabajando para aliviar, dar apoyo financiero, para intentar disminuir el daño. Pues faltan poco menos de 4 horas para que entren en vigor esas nuevas medidas que afectan directamente a la hostelería, a los bares. En el caso de este sector, tanto bares como clientes apuran las últimas consumiciones. En Salamanca está Paco Gómez. Buenas noches. ¿Qué ambiente hay a esta hora, cuando falta tan poco para tener que echar la verja? Pues tú lo has dicho perfectamente, apurar la última oportunidad, de momento en 2 semanas, pero quién sabe, de poder cumplir con una tradición tan nuestra como la del tapeo al salir del trabajo o antes de ir a cenar. En este establecimiento, en pleno corazón de la Plaza Mayor, se vive con mucha intensidad una noche que, a pesar de todo y del bullicio que nos rodea, no deja de tener un halo de tristeza. 2 cañas y 2 tortillas de Roquefort bacon. Así comienza una noche que no es una noche más. Últimas horas de apertura de la hostelería. El sector se ve abocado a un cierre lleno de incertidumbre. La sensación que tenemos todos los hosteleros de la ciudad es una sensación muy delicada. Sabemos que es un momento muy delicado para todo el mundo, por las enfermedades, por todo lo que está pasando. Pero claro, nuestro sector está muy afectado, está realmente, digamos, pues para no sabemos ni qué situación tenemos ahora mismo. Por eso hoy, muchas despedidas simbólicas a esos bares que, se quiera o no, forman parte de nuestras vidas. Te reúnes con la gente, con los amigos, te distraes, no sé. Es una manera de también distraerte de tu trabajo, de tu rutina, desconectar. ¿Quién sabe cuándo habrá otra caña? ¿Quién sabe cuándo volveremos a poder disfrutar de un rito que al fin y al cabo nos define?
También es una manera de desconectar para nosotros y para todos. Entonces el hecho de venir a tomarte una caña te evades no solo del trabajo, sino también de todo lo que está ocurriendo. Entonces el hecho de que cierren los bares otra vez es esa sensación de que volvemos a caer y todo vuelve a empezar mal. Esos lugares donde vamos cuando hay algo que celebrar, o para salir de la pena, o para estar callados, o para gritar. Esas últimas cañas, esos últimos brindis, no sabemos hasta cuándo. Debieran pensarlo bien, son ellos los que tienen los medios. Mal, porque hemos seguido viendo coronavirus. Pues según está todo, la verdad que es lo suyo. No, yo encantada. Pues económicamente seguro que afecta muchísimo. Es una putada. La economía se va a ir a la porra. Y una vez que nos vuelvan a dejar abrir, yo creo que vamos a volver a estar en la pena. Es mejor que lo cierren unos días y ya está. Para mí deberían cerrar toda España, confinar completamente. Los centros comerciales también deben cerrar ante la situación de extrema alerta que vive la comunidad. Hoy ha sido un día bastante ajetreado antes del cierre. Carla Martín Burgos, ¿a esta hora sigue habiendo tanta afluencia de público? Sigue habiendo más afluencia de lo normal porque a estas horas los clientes están aprovechando los últimos minutos para hacer sus compras. En apenas unos minutos, las tiendas y la hostelería de los 3 grandes centros comerciales de Burgos van a tener que bajar la persiana al menos durante los próximos 14 días. Este cierre llega además tan solo unas semanas antes del inicio de la campaña de Navidad, época de grandes ventas para estos establecimientos. Como decimos, a esta hora afluencia de clientes en los centros comerciales aprovechando los últimos minutos de compras. Y empezaron las llamadas a coger citas para hacerlo antes del cierre. Ahora por lo menos estamos aprovechando que viene más gente, lo único, porque lo demás es incertidumbre. Al final no sé si es mejor cerrar o no cerrar, porque si nos vamos a amontonar todos aquí... El cierre también llega a los centros deportivos y gimnasios que estaban trabajando con un aforo del 50% y con mascarilla obligatoria. Y con ese cierre, las protestas. Mañana también han elegido las Cortes para protestar. Denuncian que sufren un atropello. Daniel Martín. Es la realidad que afrontan los gimnasios y centros deportivos. Echan la verja y al menos así estará durante 2 semanas. Reciben con resignación y cabreo este nuevo cese porque entienden que son parte de la solución y no del problema al fomentar hábitos saludables. Solo hay un resquicio legal para que mantengan estos días abiertos sus centros y es que acudan a entrenarse deportistas federados que van a competir en competiciones estatales o autonómicas. Esa facilidad de poder entrenar, bueno, pues sí que la tienen pocos, porque son pocos esos deportistas federados y que van a dar ese salto a esos eventos. Pero bueno, pues sí, nos dejarán estar con ese mínimo entrenando, pero vamos, es mínimo, insisto. En el enorme drama de la pandemia, hoy queremos fijarnos en esta cifra. Más de 1000 personas han muerto en sus casas desde marzo con síntomas compatibles con el coronavirus. Algunos de ellos en soledad. Es otro trágico dato más que suele quedar diluido en las cifras diarias. La hemos comparado con la procedencia del resto de fallecidos durante la pandemia y el dato, como ven, es realmente alto. Todas estas personas que han muerto por COVID en Castilla y León superan ya los 5.800. De ellos, más de 1.800 han muerto en residencias de mayores, en los hospitales lo han hecho casi 3.000 y a esa cifra sumamos esos más de 1.000 que han fallecido en sus hogares. Son 4 cada día desde el mes de marzo. Hoy les enseñamos cómo trabajan los bomberos, cómo se protegen cuando tienen que entrar en una vivienda donde puede haberse producido uno de esos fallecimientos. Los bomberos acceden más protegidos porque detrás de esta ventana puede haber un contagiado por el virus. Gente que está confinada en sus casas por COVID y que a lo mejor, pues, si han fallecido, nos tocaría la apertura de la puerta o facilitar el acceso para tratar a esa persona, ¿no? Solo en octubre los bomberos de Valladolid encontraron a 6 personas que habían perdido la vida solas en sus casas. No hay autopsia ni prueba que clarifique el motivo de la muerte si es por causas naturales. Estuviese confinado en su domicilio por haber dado positivo en alguna PCR y tiempo después haberle sucedido una muerte brusca y efectivamente sí que sospecharíamos una muerte relacionada con COVID. Realizan más de 200 intervenciones en casas al año, pero ahora el protocolo ha cambiado por completo. El binomio que ha cedido a la zona caliente, a la zona contaminada,
pasa por este corredor en el que se le descontamina con hipoclorito, se le descontamina retirándole todo el traje que posiblemente haya estado contaminado. Los rescates a personas mayores no son exclusivos de la pandemia, no paran de aumentar. Una señora que llamó desde el propio hospital reclamando que su marido no contestaba. Cuando se ha accedido a la vivienda, el que había fallecido era el marido, ¿no? A la lista de fallecidos sumamos hoy los que han muerto en casa. Son más de 1000 historias, en muchos casos sin testigos. Y hoy, además, vuelve a registrarse un récord de fallecidos en Castilla y León. A los 1.364 casos nuevos hay que sumar 39 fallecidos, 35 en hospitales y 4 más en residencias. Es el tercer día consecutivo con más de 30 muertos en las últimas 24 horas. León es la provincia que registra más fallecidos. Jesús Rodríguez, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Efectivamente, récord histórico de fallecimientos en la provincia de León, con 11 personas que nos han dejado como consecuencia del COVID-19 desde que comenzó la pandemia. Ya son 1.087 las personas que han perdido la vida. Ahora mismo en este hospital de León la situación es de un 73% de ocupación en la unidad de cuidados intensivos, aunque de ese porcentaje solamente un 40% corresponde a enfermos por COVID. La buena noticia, al menos la imagen en esta jornada, se ha pasado a planta a la primera persona que ingresó en la UCI hace ya 2 meses, un varón de 54 años, cuando empezó esta segunda oleada de la pandemia. Gracias, Jesús. Pues con todas estas medidas que se están tomando se busca reducir al máximo los contagios. Esta que ven es la curva de casos de Castilla y León, una curva que en el último mes ha ido al alza, aunque con altibajos. 2 semanas después de declarar el toque de queda, parece que el crecimiento comienza a ralentizarse. La consejera de Sanidad lo ha destacado este jueves. Es una buena noticia, aunque queda mucho para doblegar esta curva de la segunda ola. Verónica Casado lo considera efecto de ese toque de queda. Hemos visto que 12 días después del toque de queda, pues se está aplanando. Entonces, esto hace pensar que, a lo mejor no es necesario el confinamiento, pero si de algo yo no me fío para nada, y esto lo he aprendido a sangre, sudor y lágrimas en estos últimos meses, es del coronavirus. Junto a las medidas restrictivas, el Gobierno pone en marcha 2 nuevas estrategias para contener la pandemia. Hacer antígenos masivos de segunda generación a gran escala en aquellos sitios y en aquellos lugares en los que vemos que existe una tasa importante de incidencia acumulada, pero también una disminución de la trazabilidad. La Consejería de Fomento ya prepara el operativo para empezar esos test masivos en los municipios de San Andrés del Rabanedo, Miranda de Ebro y Aranda de Duero, una vez que la Organización Mundial de la Salud ha confirmado que sí sirven también para detectar asintomáticos. Junto a esta estrategia, una dirigida a las residencias de mayores, la recogida de 100 muestras diarias de aguas residuales. Si detectamos que hay un pequeño incremento o la aparición del coronavirus en un colector que salga de una determinada residencia, nos permite con tiempo hacer una intervención mucho más directa. Ambas medidas, junto con las que ya están en marcha y el aplanamiento de la curva, alejan de momento el confinamiento domiciliario, pero el toque de queda parece que seguirá más allá del 9 de noviembre. No es buena cosa levantar las medidas a los 15 días si no hay una estabilización a la baja clara de los datos. Creo que a veces nos precipitamos. Aún así, IGE ha vuelto a recordarle al Gobierno central que tiene una responsabilidad y reclama la herramienta jurídica por si el confinamiento fuera necesario. Entre el 16 y el 27 de noviembre se hará además un segundo estudio de seroprevalencia. Las residencias vuelven a estar en el punto de mira para evitar lo sucedido en la primera ola. Además de esos análisis de aguas residuales, también se han vuelto a activar los equipos COVID de profesionales sanitarios. Han regresado a los centros para atender a los mayores y controlar cualquier rebrote. José Antonio y Jorge son los 2 enfermeros que junto a 2 médicos conforman el equipo COVID Residencias en Soria, ahora a tiempo completo porque los casos en estos centros no dejan de crecer. Nuestros esfuerzos, aunque abarcan todas, se centran especialmente en aquellas que en la primera ola quedaron libres de COVID y por tanto son más susceptibles en la actualidad de sufrir
infecciones. Entre sus cometidos destaca la prevención. Hacen hasta 600 PCR cada 10 días, sobre todo a trabajadores, para impedir que el virus entre en las residencias. Nuestro objetivo es eso, adelantarnos lo máximo posible a que un trabajador dé positivo y no esté pues andando por la residencia con el coronavirus. La implicación del personal es fundamental y de momento el número de casos que se derivan a hospitales está contenido. Vemos que los resultados son mejores, tanto en número de contagios como en temporalidad, como en sintomatología clínica, porque aparte de prevenir, estamos también para que las derivaciones al hospital sean simplemente las oportunas, las pertinentes y lleguen de la manera más escalonada y más filtrada posible. La de Soria es la única provincia de Castilla y León que ha mantenido este equipo durante toda la pandemia y en esta segunda oleada redoblando su personal. Al menos 11 agentes están afectados por un brote de coronavirus en el cuartel de la Guardia Civil de Guijuelo, en Salamanca. 3 de ellos se encuentran hospitalizados y 8 han dado positivo. La Asociación Independientes por la Guardia Civil pide una revisión de los protocolos de prevención y detección del virus porque aseguran que está aumentando el número de agentes contagiados por todo el país. Desde donde llegan mejores noticias es de Salamanca. Baja muy notablemente la incidencia de coronavirus en las aulas de la Universidad Pontificia. Así explican las causas desde la dirección de la entidad académica. Hemos tenido un descenso de un 55% de los casos que tenemos. Hemos pasado de 72 la semana pasada a 33 esta semana. Por lo tanto, es un descenso, la verdad es que realmente relevante. Y explicación, bueno, nos imaginamos que las medidas que se están tomando dentro de lo que es la comunidad afectan a este descenso de casos. España ha vuelto hoy a la senda de los más de 20.000 contagios, casi 22.000. Además, han muerto 368 personas más. Es una cifra muy alta, aunque hay que recordar que el cambio de criterio establecido ayer por Sanidad hace que se contabilicen muertes que no son del último día. Mientras, la Comunidad de Madrid, según datos oficiales, ha conseguido reducir la incidencia acumulada más de un 50%. Ahora mismo se sitúa en los 369 casos por cada 100.000 habitantes. La presidenta Díaz Ayuso asegura que la curva se aplana, aunque ha utilizado una comparación un tanto peculiar. Escuchen. Dispara insultos, ataques y, sobre todo, infundios. La curva en la Comunidad de Madrid es exactamente igual, es el reflejo de la curva de su boca. Mustia. Así está la curva en la Comunidad de Madrid. En el resto de España, el País Vasco es la última comunidad que ha anunciado el cierre de la hostelería desde el próximo sábado. Castilla-La Mancha y Cataluña alargan el toque de queda, en el primer caso hasta el 11 de noviembre y la Generalitat hasta el día 15. Por su parte, Andalucía plantea que el toque de queda se alargue hasta la tarde y Asturias ha pedido a sus habitantes que se autoconfinen y propone franjas horarias similares a las de la fase 1. Fuera de nuestro país, Francia ha anunciado que se van a intensificar los controles en las fronteras. Macron pide a la Unión Europea que se dote de una verdadera policía de seguridad de fronteras exteriores y dar más competencias a los ministros de Interior para lograr un mayor control. Francia ha sumado hoy casi 40.000 nuevos casos de coronavirus. Se habló de noviembre, de finales de año o de principios del siguiente. No hay una fecha clara para una vacuna que pueda combatir al virus. Hoy el presidente del Gobierno no ha sido tan optimista al hablar de plazos. Calcula que será en mayo cuando España pueda contar con las dosis. Tenemos la cobertura legal para poder actuar durante los próximos 6 meses. Es el plazo que los expertos consideran adecuado para superar la etapa más crítica de la pandemia y al término de ese plazo de 6 meses, la implementación de las campañas con las nuevas vacunas, que podrían estar listas para ese momento. En 1 o 2 semanas el Ejército asumirá por completo las tareas de rastreo en Castilla y León. Se descarga de esta forma los servicios de atención primaria. Para ello se duplicará a los integrantes de los 8 equipos actuales que pasarán de 30 a 60. Ya han realizado más de 170.000 llamadas desde puestos como este en la base El Empecinado de Valladolid. La atención primaria de la Junta de Castilla y León pueda descargarse
prácticamente, si no en su totalidad, de las labores de rastreo de los casos de coronavirus, lo cual va a permitir que la atención primaria pueda empezar a recuperar lo que tiene que ser su actividad ordinaria, que es la de atención de las enfermedades que veníamos conociendo con carácter habitual antes de la pandemia. También para descargar la atención primaria, la Comunidad de Madrid quiere que las farmacias puedan realizar test de antígenos. El Gobierno está analizando la propuesta. Madrid argumenta que ya se está haciendo en otros países. Se podrían hacer esos test de antígenos en farmacias, en clínicas dentales y en otros centros en los que trabaje profesional sanitario. Y seguimos muy pendientes de lo que ocurre en Estados Unidos. Joe Biden acaricia la victoria en un recuento agónico. Todavía faltan los resultados de estados clave como Nevada, así que la ventaja de los demócratas no es definitiva. Joe Biden tiene asegurados ya 253 delegados electorales de los 270 necesarios para ser presidente, mientras que Donald Trump, ahí lo ven, le sigue a la zaga, todavía con 214. Los republicanos insisten en el fraude electoral. Por el momento, la justicia ha rechazado todos los intentos de frenar el recuento de la campaña de Trump. Sus abogados han abierto las troneras y apuntan su artillería legal. El equipo de campaña de Donald Trump ha presentado 3 demandas en Pensilvania, Michigan y Georgia para intentar frenar el recuento de votos en esos estados. This is absolute fraud. We've seen it in Philadelphia before. They're trying to make a mockery of the election of this country. They're trying to cheat us out of it because they know it's their only path to victory. Además, amenazan con llevar al Supremo el caso concreto de Pensilvania, donde acusan a los funcionarios de impedir la presencia de observadores del Partido Republicano durante el escrutinio. This is among one of the most anti-democratic things I've ever seen or encountered, and it's not just here in Philadelphia. This is going on all over the country. Now, every vote must be counted. No one's going to take our democracy away from us. Not now, not ever. Joe Biden insiste en que se cuente cada papeleta. A falta de que termine ese cómputo, ya se ha convertido en el candidato más respaldado de la historia de Estados Unidos, con casi 72 millones de votos, mientras se evidencia la división y la tensión en varios puntos del país. En Detroit, partidarios de Trump han protestado así junto a un colegio electoral. Una escena similar hemos visto también en Phoenix. Y las manifestaciones de uno y otro signo se han repetido en ciudades como Nueva York, Portland o Minneapolis. Y volvemos a hablar de contagios de coronavirus en Castilla y León porque tenemos una última hora. Nos acaban de confirmar que en la cárcel, en el centro penitenciario de Mansilla de las Mulas, en León, se ha detectado un brote con más de 50 positivos. Habría positivos tanto entre los funcionarios como entre los presos, entre los presos de esa cárcel de Mansilla de las Mulas. Es la última hora. Aquí en España, el Boletín Oficial del Estado publica la orden ministerial por la que se crea un comité para controlar las fake news, las noticias falsas. La medida ya la aprobó el Consejo de Seguridad Nacional a comienzos de octubre. Un comité en el que estará al frente el secretario de Estado de Comunicación y del que formarán parte los jefes de prensa de los gabinetes de cada ministerio. Se encargará de evitar las campañas de desinformación que, dice el Ejecutivo, pueden afectar a muchos ámbitos. Las asociaciones de la prensa cuestionan que el comité no sea independiente. La venta online se consolida como principal canal de venta desde el inicio de la pandemia. Lo confirma un estudio de CTLM sobre hábitos de consumo. Durante el confinamiento, el desembolso online de los castellanos y leoneses fue dirigido principalmente a las reformas del hogar, a la alimentación y a los muebles. Muy interesante también cómo resurge con fuerza la confianza en el comercio de proximidad. El coronavirus ha cambiado nuestra vida, nuestra forma de relacionarnos y también nuestros hábitos de consumo. Según un estudio del Observatorio CTLM, el confinamiento ha hecho que el 28% de los encuestados haya cambiado su mentalidad a la hora de comprar online. En pleno confinamiento, pues sectores básicos como son la alimentación y también la moda hayan incrementado sus compras en online más que nada porque no había otra opción. El gasto medio baja en todos los sectores con respecto a 2019, excepto en cocina, reformas y deportes. Sobre todo relacionadas con textil, deportes que permitían, digamos, tomar un poco de aire fresco en otras 3 meses confinados. Y luego todo el tema de las reformas va muy relacionado con el teletrabajo. La pandemia ha hecho que valoremos más el comercio de cercanía.
La compra en grandes cadenas de distribución sigue siendo la opción principal, aunque la tienda de barrio coge fuerza sobre todo en nuestra comunidad, en la que casi la mitad de los encuestados prefiere esta opción. Aunque la compra online sigue siendo mayoritaria, la tienda de proximidad sigue aumentando también cada vez que vamos perdiendo un poquito más el miedo, ¿no?, a salir a las tiendas. La apuesta por las energías renovables también se resiente, al igual que el gasto medio en compras de segunda mano. Pese a todo, en Castilla y León el gasto medio en 4 de los 10 sectores analizados es superior a la media nacional. En cuanto a la intención de compra para estos próximos meses, el ocio, la moda y la alimentación siguen a la cabeza. La Comisión Europea predice para España la mayor contracción económica de toda la Unión. Nuestro Producto Interior Bruto caerá un 12,4%. La Comisión Europea plantea el peor escenario posible para nuestro país, con una caída de 3 puntos por encima a lo que caerá Italia o Francia. Bruselas cree que nuestra economía no empezará a recuperarse hasta el año 2023. El ministro de Seguridad Social ha respondido que esas previsiones están desfasadas. La pandemia está cambiando la percepción que muchos tenían del mundo rural. En un pueblo de Segovia, en Bellosillo, su población ha aumentado considerablemente ante esta segunda ola. Presumen de que ahora mismo ya no hay ninguna casa en venta en este pequeño municipio. En 2018, aquí, en Bellosillo, eran tan solo 2 los habitantes y buscaban nuevos vecinos con un plan estratégico, aunque sin éxito. Ahora, con la pandemia, presumen de no tener ni una sola casa para venta o alquiler y de haber multiplicado por 20 la vida de este núcleo de población dependiente de Sepúlveda. La segunda ola somos ya 40. Ha venido todo tipo de gente, desde niños en edad escolar que han seguido sus clases a través de Internet, universitarios que han seguido atendiendo a la universidad a través de Internet, teletrabajadores y mucho jubilado. Como Francisco y Antonio, que aquí han encontrado una mayor seguridad frente al virus. Y razones no les faltan, porque por ahora no han registrado ni un solo caso de COVID. Llevo ya desde el 14 de marzo. Los chicos no quieren que vayamos para Madrid. No para de venir gente preguntando si hay casas a la venta. Lo que no está tan claro es que una vez pase la pandemia se mantenga esta tendencia, porque son conscientes de las carencias a las que se debería dar una mejor respuesta. Unos poco más de modernismo o algo más a nivel de fibra, de Internet. Una planificación seria y con rigor de los servicios básicos tipo sanidad, educación. Ojalá que con el fin de la COVID llegue la receta contra la despoblación, la otra pandemia que sufre esta tierra. Daños por el temporal en la Comunidad Valenciana y en Andalucía. La borrasca ha dejado inundaciones, desprendimientos de muros y cortes de carreteras que han obligado a evacuar a varias personas y en muchos casos a mantener la flota pesquera amarrada a puerto. Las lluvias también han provocado problemas en Aragón, Murcia, Extremadura y Madrid. Las salas de música en directo de Castilla y León están cerradas, todas. La última que se ha mantenido, la Porta Caeli de Valladolid, se sumaba hoy mismo a esta lista de cancelaciones. Con pérdidas millonarias, el sector espera que el Gobierno actúe para mitigar un panorama, el suyo, realmente negro. Así, vacías y silenciosas, están las salas de música en directo de Castilla y León. 8 meses sin actividad. La última en resistir, esta, la Porta Caeli de Valladolid. Hoy echaba el cierre en mitad de un panorama agónico. 8 meses cerrados, 5.000 personas en paro, más de 25.000 conciertos suspendidos o reprogramados, algunos, y con un futuro incierto. 14 salas de conciertos en la región, ninguna resiste. El sector 100% privado cifra las pérdidas en 120 millones de euros. Pide un rescate urgente. Hemos llegado a una situación absolutamente límite que si no nos rescatan, con un rescate económico, no sabemos cuántas salas van a poder resistir. Conciertos como este callan su voz de momento. Si el Gobierno no mueve ficha, el sector saldrá otra vez a la calle.
Y hoy hemos conocido que el Ministerio de Cultura concede ayudas a 236 salas de cine por más de 10 millones de euros. Están destinadas a sufragar gastos realizados desde que se decretó el estado de alarma. En concreto, cubren costes que sean consecuencia de las medidas sanitarias de prevención adoptadas en las salas y de los gastos realizados para dar a conocer la reapertura del público. Además, el Ministerio ha concedido ayudas a la organización de festivales y a la distribución de películas, esta última dotada con 3,5 millones de euros. Pues es todo, enseguida toda la actualidad del deporte. Ya saben que pueden seguir puntualmente informados en nuestra página web ciltv.es. Feliz noche, hasta mañana.